Para empezar con el desarrollo de nuestro frontend, vamos a revisar que tengamos instalado Angular en su última versión. Esto lo hacemos con el comando ngversion. Una vez vemos que tenemos una versión de Angular instalada, en este caso la 18, podemos generar nuestro nuevo proyecto. New y le ponemos el nombre. Aquí nos va a pedir qué tipo de estilos nos gustaría usar. En este caso voy a elegir SCSS. No vamos a utilizar el server side rendering y vamos a dejar que se cree normalmente. Una vez terminado de crearse nuestro proyecto, vamos a ir a la carpeta que se genera y vamos a abrirla como editor de código, en mi caso Visual Studio. Vemos que aquí tenemos ya la estructura básica de lo que es nuestro proyecto en Angular utilizando la versión 18. Para empezar, vamos a instalar algunos complementos que nos permitirán desarrollar de forma más rápida y utilizando ya componentes previamente definidos en una librería. En este caso vamos a utilizar PrimeNG. La página de PrimeNG de igual manera la tienes en la descripción para que puedas ir y seguir los pasos. Aquí la vamos a instalar de cero, vamos a copiar el npm y lo vamos a ejecutar. Una vez terminado de instalar, vamos a seguir lo que es la documentación, donde nos indica que tenemos que añadir estos estilos en nuestro archivo AngularJSON. Aquí ya lo tenemos y ahora vamos a instalar PrimeFlex. De igual manera copiamos el comando y lo ejecutamos en la consola. Una vez haya terminado, ahora tenemos que añadir esto también a la parte que añadimos anteriormente en los estilos de nuestro archivo AngularJSON. Y de esta manera tendríamos ya instalado y configurado nuestro PrimeNG y nuestro PrimeFlex. Lo que vamos a hacer luego de esto es empezar a generar los componentes que vamos a utilizar para la aplicación. En este caso vamos a generar un componente que sea el home o el inicio de nuestra aplicación. Aquí me olvidé una G en el comando, por eso me dio un error. Listo, nuestro primer componente va a ser el home, donde vamos a mostrar nosotros el listado de los libros que previamente creamos en nuestro servidor. Y necesitamos también un formulario. El formulario nos va a permitir lo que es editar y crear nuevos libros. De esta manera ya tenemos los dos componentes que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Si estás acostumbrado a versiones anteriores de Angular, notarás que hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay un archivo llamado approots.ts y un archivo llamado app.config.ts. En el archivo approot es lo mismo que utilizábamos antes, el approuting module, pero tiene algunos cambios. Aquí se define simplemente un arreglo de rutas. En la configuración de nuestra aplicación, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos de igual manera configurado las rutas desde nuestro archivo que anteriormente revisamos. Y en el app component tenemos ya importado por defecto lo que es el router outlet. Dentro de los imports sabemos importar lo que es el módulo de las rutas. Este módulo se importa desde Angular Router y podemos importarlo con una coma al lado del que ya está definido. Y ahora lo que podemos hacer es borrar toda esta plantilla que viene por defecto y definir el router outlet. Ahora vamos a empezar a añadir rutas en nuestro archivo. Vamos a empezar por el path vacío.
En este caso el componente que queremos que esté en el pad vacío va a ser el home component. Y vamos a ponerle también como título que sea página de inicio. Vamos a definir además otro. Vamos a copiar la estructura. Y aquí lo que vamos a definir es, vamos a decir book form. Y a la ruta le vamos a pasar un identificador. Esto nos va a servir para poder reutilizar el componente, tanto para crear como para editar. Y a este le vamos a llamar formulario de libros. Antes de seguir avanzando, vamos a verificar que todo esté correctamente, inicializando nuestro servidor de Angular. Como vemos, ha iniciado correctamente y tenemos aquí ya lo que sería nuestro componente home mostrándose. Para verificar que las rutas estén funcionando correctamente, vamos a ir a ver solo el componente de los libros. En este caso le vamos a pasar cualquier identificador y como vemos de igual manera sirve. Otra configuración adicional que nos faltó poner aquí es cuando no encuentre la ruta. Esto en Angular se define con dos asteriscos. Y le vamos a pasar un redirect to a la página de inicio. Esto lo que hace es que si nosotros vamos a una ruta que no exista, se pueda regresar o nuestra aplicación regrese al usuario a la página de inicio. De esta manera, si vamos a cualquier ruta inexistente, regresamos al home. Configurado nuestras rutas correctamente, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras interfaces. En este caso vamos a crear una carpeta llamada models. Y dentro de la misma vamos a crear un archivo de TypeScript, el cual va a ser la interfaz de nuestro libro. Como ves, esta interfaz lo que va a tener son las mismas o los mismos atributos que nosotros habíamos definido anteriormente en nuestra clase de Java para lo que es el servidor en Spring. Tenemos el ID number, título string, autor string, número de páginas number y price number. En este caso, recuerda que todos los números en TypeScript se manejan como tipo number. Posterior a esto vamos a crear una carpeta la cual nos va a servir para guardar nuestros servicios. Y para crear el servicio lo vamos a hacer a través de un comando en nuestra consola, cual es ng generate service, y vamos a decirle que lo genere en la carpeta service. El servicio va a ser para nuestros libros. Y aquí tenemos ya el servicio que ha generado Angular. Lo primero que vamos a definir en nuestra clase de servicio va a ser el URL de nuestra API. En este caso se levanta en el puerto localhost 8080 y vamos a estar trabajando con los endpoints correspondientes a lo que es el libro. Posterior a esto tenemos que definir también en nuestro constructor el HTTP client, que en Angular es el que nos permite hacer peticiones de los diferentes tipos a nuestro servidor. Y el primer método que vamos a definir va a ser el que nos permita obtener todos los libros. En este caso, este método lo que nos va a devolver es un observable que va a contener un arreglo de libros. Y aquí vamos a hacer un return, vamos a llamar a nuestro método HTTP, vamos a decir que utiliza el método get, aquí le pasamos lo que va a devolvernos, habíamos dicho que un arreglo de libros, y aquí tenemos que pasarle el URL del API. De esta manera tenemos nuestro primer método. Ahora vamos a copiar para hacer el método que nos permite obtener un libro por su ID. En este caso necesitamos por parámetro indicar que vamos a obtener un solo libro. Y aquí nos hace falta una pequeña modificación a nuestro API URL. Y es que si recordamos en Spring Boot nosotros definimos que aquí le vamos a pasar lo que es el ID del libro que queremos obtener. Entonces vamos a concatenar nuestra API URL y vamos a pasarle aquí el ID que estamos recibiendo por parámetro.
Lo que sigue es hacer nuestro método para crear un libro. Aquí el parámetro que nosotros vamos a pasar a esta función va a ser un libro, un objeto de tipo libro. Y ahora a nuestro HTTP le vamos a decir que utilice el método POST. El método POST espera una URL y después de la coma podemos nosotros pasar lo que es el cuerpo de nuestra petición. En este caso, en el cuerpo de la petición irá un objeto de tipo libro. En el caso de actualizar, nosotros tenemos algo bastante similar por cómo lo manejamos en nuestro servidor. Y aquí el método no va a ser POST, sino que va a ser el método PUT. De esta forma estamos realizando lo que es crear y modificar un libro. Y ahora para el método de borrar, que sería el último, vamos a utilizar el método de obtener por el ID porque se hace de manera similar. Simplemente aquí tenemos que pasarle un delete y recordemos que no devuelve nada porque la función del backend es de tipo void. En este caso nosotros aquí tenemos los métodos para realizar un CRUD completo y nuestro servicio estaría finalizado. Algo que me había olvidado definir es que cuando se crea un libro también nos devuelve un observable con lo que es nuestro libro, por lo que también lo vamos a indicar. Y de esta manera ahora sí tendríamos correcto lo que es nuestro servicio. Ahora tenemos que añadir algunas configuraciones adicionales de nuestro app config para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, necesitamos un proveedor que es el provide HTTP client, el cual nos permitirá a nosotros utilizar el módulo que habíamos definido en el servicio para realizar peticiones de HTTP. Además, vamos a añadir otro proveedor que nos va a ayudar con las animaciones. Esto porque nosotros vamos a utilizar en nuestro componente lo que es los TOAs de PrimeNG y estos necesitan las animaciones correctamente configuradas. Además, de una vez vamos a dejar aquí definido un proveedor propio de PrimeNG que es el Message Service. De esta manera ya tenemos las configuraciones necesarias para que nuestra aplicación pueda funcionar correctamente. Ahora vamos a empezar ya a realizar lo que es la interfaz de nuestra aplicación. En este caso en nuestro componente Home. Para presentar nuestros libros vamos a utilizar un componente de PrimeNG, el cual son las cartas. Y vamos a utilizar la versión avanzada. Pero antes de eso necesitamos importar algunos módulos como lo es el módulo de los botones. Para lo cual vamos a ir a nuestro componente, vamos a importar el módulo y vamos a definirlo en nuestros imports. Otro módulo que necesitamos es el módulo de las tarjetas. Y de igual manera lo ponemos aquí en los imports. Una vez ya lo hemos definido en esta parte, podemos copiar el ejemplo de PrimeNG para ver si es que está todo correctamente. Y como vemos ya tenemos una de nuestras tarjetas, que es lo que vamos a utilizar nosotros para ir iterando nuestra lista de lo que serían los libros. Lo que vamos a hacer aquí es definir algunas variables. Por ejemplo, vamos a definir una variable que se llame books, la cual va a corresponder a un arreglo de libros. Y el cual va a empezar como un arreglo vacío. Necesitamos aquí nuestro constructor y dentro del constructor vamos a nosotros definir nuestro servicio. Ahora también vamos a utilizar el ciclo de vida de Angular, en este caso el ng-on-init. Esto nos va a servir para nosotros cargar nuestra data cuando el usuario entre a nuestro componente.
Vamos a definir aquí una función que nos permite obtener todos los libros. Vamos a llamar a nuestro servicio. En nuestro servicio vamos a utilizar el método getBooks. Nos vamos a suscribir porque es un observable. Y aquí vamos a utilizar la data que viene de nuestra base de datos para asignarla a nuestro arreglo de libros. Y ahora lo que deberíamos hacer es llamar a nuestra función dentro del engine init. Antes de eso vamos a configurar nosotros las iteraciones dentro de lo que es nuestro componente. Para esto vamos a utilizar un bucle for, el cual va a iterar un libro dentro de nuestra lista de libros. Y vamos a definir en el track el ID. En este caso el ID del libro. Todo lo que esté dentro de estas llaves se va a iterar, por lo que aquí podemos empezar a hacer nosotros cambios. Por ejemplo, el header va a ser el título de nuestro libro. Para el caso del subtítulo vamos a nosotros definir lo que es el autor. En el contenido vamos a poner el número de páginas. Y bajo el número de páginas vamos a definir su precio. Vamos a utilizar un botón para editar y otro para borrar. En el caso de que nuestro arreglo esté vacío, simplemente vamos a mostrar un mensaje. Como vemos, de momento tenemos vacía nuestra lista de libros y por tal motivo va a aparecer nuestro mensaje de no existen libros. Otra cosa que vamos a poner en nuestro componente va a ser un botón. En este caso vamos a utilizar un link para nosotros poder navegar a lo que sería nuestro formulario y poder crear un libro. Vamos a ponerle crear nuevo libro y en nuestro archivo de rutas vamos a revisar que la ruta para nuestro formulario es definida de la siguiente manera. Pero aquí en vez del identificador le vamos a pasar la palabra new. En este caso lo que no habíamos definido es el módulo de las rutas o el router módulo, que en esta versión de Angular es necesario para nosotros poder navegar desde nuestro componente. De esta manera vemos que ya tenemos la navegación hacia nuestro formulario. Lo que vamos a realizar ahora es empezar a crear nuestro formulario en Angular. En este caso vamos a ir a nuestro componente del formulario de los libros y lo primero que vamos a definir es lo siguiente. Necesitamos aquí definir un constructor al cual le vamos a pasar como parámetro un form builder. Otra cosa que necesitamos en este componente es importar los reactive forms de Angular y también el módulo de los formularios. Ahora vamos a definir una variable que va a ser el formulario que vamos a utilizar. En este caso le vamos a llamar formBook, va a ser de tipo formGroup y vamos a ponerle este símbolo para indicar que va a empezar como que nos permite iniciar como indefinido, pero en la parte del constructor ya lo vamos a construir nosotros de acuerdo a los campos que necesitamos. Aquí ya hemos definido nuestro formulario. En este caso lo hemos inicializado utilizando el form builder y vamos a definir las mismas propiedades que habíamos definido anteriormente en nuestra interfaz del libro. Por lo que tenemos el título, el cual va a ser requerido, el autor de igual manera va a ser requerido, las páginas que van a empezar en un libro entendemos que puede tener mínimo una página, bueno, para este caso de ejemplo, el precio va a empezar en 0 y de igual manera el mínimo del precio va a ser 0 en caso de que no tenga un precio. Todos son requeridos y de esta forma es como se inicializa un formulario en Angular.
Otra variable que vamos a utilizar nosotros aquí es la variable isSaveInProgress, la cual nos va a funcionar a nosotros para mostrar el estado de carga de nuestra aplicación al momento de que nosotros estemos guardando o actualizando un campo. Y vamos a añadir otra propiedad también a nuestro book para que en el caso que nosotros estemos editando podamos también enviar nuestro ID. Entonces nuestro ID sí va a empezar en lo que es nulo, y de igual manera vamos a ponerle, no le vamos a poner el validator required, porque acordémonos que cuando nosotros estemos creando el libro desde cero no va a tener un ID. Bien, de esta manera podemos continuar y vamos a definir algunos otros servicios que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos el book service, que obviamente aquí es donde tenemos nosotros nuestros métodos para hacer las llamadas a la API. También vamos a importar algunos módulos de PremingG, como es el button module. También necesitamos el toast module. Y después vamos a ir viendo poco a poco qué componentes para los inputs vamos a ir a necesitar nosotros de PremingG. Por el momento vamos a hacer también una variable, la cual va a ser edit, y va a ser un boolean que va a empezar en falso. Ahora sí vamos a empezar con el método engineInit de nuestra aplicación o de nuestro componente del formulario, en el cual lo primero que vamos a hacer es nosotros vamos a obtener nuestro ID. Recordemos que este componente tiene un parámetro que lo pasamos por la ruta, el cual podemos acceder de esta manera. De la misma forma, este ActivateRoute tenemos que definirlo dentro de nuestro constructor. Perdón, aquí es ActivateRoute. Listo. De esta manera nosotros lo primero que vamos a hacer es revisar el ID que tenemos guardado, ¿no? En este caso, si el ID que nosotros estamos pasando por nuestra ruta es diferente de la palabra new que vamos a utilizar nosotros cuando creemos un nuevo libro, aquí es donde vamos a empezar con lo que serían nuestros métodos para editar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos obtener un libro por ahí, por su ID. Entonces vamos a definir libro getBookById. Nos va a pasar un ID que es de tipo string. Y en este caso vamos a hacer lo que es la llamada a nuestra API. Vamos a decir el book service. Vamos a utilizar el método getBookById. Vamos a pasar el ID. En este caso estamos mal porque este ID no tiene que ser un string, tiene que ser un number. Y aquí nos vamos a suscribir. Dentro de nuestra suscripción nosotros vamos a manejar dos casos. En el next nosotros podemos indicar un callback que se ejecute cuando nuestra suscripción o nuestro backend devuelva un estado 200 o 201. Cualquier estado que indique éxito nosotros lo podemos manejar en esta parte. Aquí vamos a obtener la respuesta. En este caso, para no confundirlo, le vamos a llamar PhoneBook, que va a ser el libro que nuestra API encontró en la base de datos. Posterior a esto, lo que tenemos que hacer nosotros es poner los datos de nuestro libro en nuestro formulario, por lo que podemos utilizar de nuestro PhoneBook el método patchValue, y aquí lo que tenemos que pasarle es un objeto que corresponda, ¿no?, con la estructura de nuestro formulario. Como nuestro libro tiene los mismos atributos que el formulario, se puede pasar sin ningún problema. Esto en el caso del next. Ahora, ¿qué pasa si hay un error o si no se encontró el libro? Eso lo podemos manejar en esta parte. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar un toast. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un servicio que tenemos que definir en nuestro constructor. En este caso ya lo había definido, pero me parece que no se grabó, así que simplemente lo pegamos aquí e importamos esto que viene de PremingG. De esta manera podemos seguir la documentación ya de PremingG para nosotros mostrar lo que serían nuestros toast y darle un feedback al usuario. En este caso el severity va a ser de error, le vamos a decir error, vamos a decir no encontrado. Aquí otro módulo que necesitamos es el que definimos también en el componente de home, que es el router mode.
¿Por qué? Porque nosotros también vamos a utilizar algunas navegaciones dentro de este componente. Aquí vamos a definir otro servicio, en este caso vamos a utilizar aquí el router de Angular. Y de esta manera lo que vamos a hacer es que cuando no se encuentre un libro por ID en nuestro formulario, vamos a devolver al usuario a la ruta inicial. Le podemos decir navigate by URL y le pasamos la URL, que simplemente va a ser la URL base de nuestra aplicación. De esta manera ya tenemos el método para obtener un libro por su identificador. Bien, este método ¿dónde nos va a servir? Nos va a servir en el caso de que no estemos creando un nuevo libro, sino que estemos editando. Por lo que aquí podemos pasar el método y le pasamos el ID haciendo el casteo a lo que sería integer. Aquí bueno, vamos a ponerle este símbolo para decir que nuestro ID siempre va a tener algo en la ruta. Porque si no, Angular no nos dejaría navegar hasta este componente. Necesitamos ahora nuestro método para crear un libro. Vamos a decir que es un createBook. En este caso lo primero que vamos a revisar es nuestro formulario si es válido. Entonces vamos a decir this book formbook, y vamos a revisar si en este caso tiene algo que no esté correcto. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar un error. El error lo vamos a mostrar por lo que sería un toast, y aquí le vamos a poner revise los campos e intente nuevamente. Y aquí vamos a hacer un return. ¿Para qué vamos a hacer un return aquí? Para que ya no se siga ejecutando el bloque de código que está en la parte inferior en el caso de que no sea válido. Pero si es válido, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro book service, al método createBook, le vamos a pasar aquí un libro. En este caso lo vamos a obtener desde el formulario this.formbook.value. De igual manera, como la estructura de nuestro formulario concuerda con el libro, nos permite Angular pasarle ese parámetro. Aquí nuevamente una suscripción a nuestro observable, como ya habíamos visto en la parte del next es cuando todo salió bien, y en la parte del error es cuando algo salió mal y el API nos devolvió un estado de error. ¿Qué podemos hacer aquí? Simplemente en el caso de que el libro se haya creado correctamente, ya no va a ser un error, va a ser el tipo success. Aquí vamos a poner guardado. Y aquí libro guardado correctamente. Y de igual manera vamos a devolver al usuario a la ruta base de nuestra aplicación para que pueda revisar el libro en el listado que guardo en este momento. Ahora, si es que nuestra API devolviera un estado de error, vamos a darle el siguiente mensaje. Esto es una manera sencilla de hacerlo para el ejemplo. Posterior a este video, si es que ustedes lo requieren, haremos algunas configuraciones más adicionales en lo que es la API y el frontend para poder mostrar mensajes de error personalizados, tanto desde Spring Boot como utilizarlos aquí en el frontend de Angular. Pero por ahora esto será de esta manera. Y el método update será bastante similar, simplemente vamos a copiar el create, vamos a cambiarle el nombre. Pero en lugar del método create vamos a utilizar el updatebook. Y de igual manera esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya listos nuestros métodos para empezar lo que es la integración. Y ahora vamos a ya trabajar en la interfaz. Para la interfaz vamos a utilizar algunos componentes propios de PremiumG. El primero que vamos a usar es el input text, por lo que lo tenemos que importar en nuestro componente. Otro tipo de input que necesitamos es el input para lo que son campos numéricos, por lo cual tenemos un componente en PremiumG, el cual es el input number, que también lo vamos a importar de esta manera. Y algo importante también es para que nuestros TOAs se puedan mostrar en la pantalla, vamos a definirlos también en la interfaz de nuestro componente. Ahora aquí vamos a crear un layout un poco sencillo. Vamos a empezar con un div que sea flex.
Le vamos a decir que esté alineado tanto vertical como horizontalmente. Y que el mínimo del alto sea de toda la pantalla. Y que en este caso ocupe todo el ancho. Dentro de este div lo que vamos a incluir es una carta. Para ahí nosotros empezar a crear nuestro formulario. Copiamos este código y de esta manera ya tendríamos nuestra carta. Vamos a darle un estilo a esta que ocupe el 10, que sería un 83%. Y aquí vamos a ayudarnos de PrimeFlex para el layout. Vamos a buscar el grid y el form layout. Y vamos a ocupar este. Aquí lo primero que vamos a definir es un flex column con un espacio entre sus elementos de 2. Necesitamos primero lo que es el título del libro. Perdón, aquí cometí un error, reemplacé donde no era. Pero este no es el input que vamos a ocupar. Vamos a ocupar los inputs que vienen directamente de lo que es PremengG. Y en este caso lo que nos falta es definir un formulario. En este caso, esta etiqueta que está conteniendo todos nuestros divs que tienen adentro los inputs le vamos a llamar form. Con la etiqueta form lo que podemos hacer es definir un for group y en este caso utilizar el book que definimos anteriormente, el formulario. Vamos a definirlo de esta manera y vamos a utilizar el método ngSubmit. Si estamos editando, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro método de actualizar, cuál sería updateBook. Y en el caso de que no, vamos a guardar el savebook. Parece que no es save, es create. En este caso el método createBook. De esta manera podemos manejar nuestra inserción o actualización de lo que son los datos. Ahora sí, tenemos lo que es el título. Vamos a seguir con otro, el cual va a ser el autor. Y también necesitamos dos campos de lo que sería numérico, uno para el número de páginas y otro para lo que sería el precio. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar tenemos que reemplazar lo que serían nuestros inputs por los number de PremengG.
Como vemos, nuestro formulario se descuadra un poco, por lo que vamos a arreglar esta situación. Lo que vamos a hacer es en cada uno de estos fields definir otras propiedades, en este caso flex, flex column y un gap de 1. De esta forma ya tenemos un formulario básico, el cual nos puede servir tranquilamente. Después aquí vamos a tener lo que son los botones. Para los botones vamos a hacer un flex, y en este caso no va a ser column, simplemente le vamos a dar un gap de 2. Y aquí vamos a buscar dos botones de PrimeEngine. En este caso solo vamos a ocupar el de guardar. Le vamos a pasar el atributo loading para que éste sepa cuando se está guardando un registro y que pueda mostrar su estado de carga. De esta manera vemos que ya nos está mostrando los errores cuando no completamos todos los campos. Y aquí vamos a revisar la llamada al API que estamos haciendo cuando ya se guarde. Libro 1, autor le vamos a poner páginas, van a ser 50 y el precio va a ser de 20. Es completo, vamos a probar lo que sería la petición de nuestro formulario. Si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es un error de CORS, el cual nos va a indicar que no puede este dominio hacer una petición a lo que sería nuestro servidor en Spring. Para lo cual, por ahora vamos a agregar la siguiente configuración dentro de nuestra API. Le vamos a pasar la notación cross origin y vamos a poner la dirección de nuestro frontend en este caso. Vamos a volver a ejecutar el backend para que se levante en el puerto 8080 y poder hacer la petición nuevamente. Y aquí tenemos ya nuestro libro que creamos anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es modificar algunas cosas para mejorar un poco y para hacer el método de editar. Lo que tenemos que hacer es seguir revisando este componente en la parte del botón que nos habla de lo que es editar, donde necesitamos un botón más bien que sea como un tipo enlace. Este tipo enlace nos va a redirigir a lo que sería el libro, pero el que estamos editando. Le vamos a pasar aquí el book y el ID. Aquí mantenemos lo que es editar y vamos a ver si nuestro formulario carga correctamente los datos de ese libro. Como vemos, aquí ya tenemos los datos y vamos a intentar modificarlo. Como vemos, sí se está modificando, pero no está haciendo alguna de las cosas que habíamos definido, por lo cual vamos a revisar. Vamos a revisar, por ejemplo, que el estado de carga del botón nos está mostrando. Esto debido a que nosotros no estamos indicando en ningún momento que este estado de carga tiene que empezar. En esta parte vamos a ponerle el true. Y cuando ya termine de hacer lo que es la llamada, vamos a poner el false. Y lo mismo para el update. Para poder visualizar nuestro estado de carga, vamos a añadir lo que es una restricción a nuestra red. En este caso le vamos a poner en editar y vamos a ponerle un slow 3G. De esta manera, como vemos, podemos ver el estado de carga del botón y podemos ver que igual regresa nuestro componente y trae todos los libros. Esto debido a que si no ponemos ninguna limitación va a ser muy rápido y no se va a poder apreciar.
De esta forma tendríamos ya el método de editar y crear. Vamos a crear otro libro. Aquí tenemos nuestros dos libros. Obviamente la interfaz ahorita no está tan correcta como quisiéramos, pero vamos a ir mejorando eso en el próximo video para que este no se extienda tanto. Lo que vamos a hacer en este es terminar nuestro método de borrar. Vamos a buscar en nuestros métodos. En este caso vamos a copiar el método del update, pero vamos a llevarlo a nuestro home para utilizarlo para borrar. Aquí necesitamos lo que es un parámetro por pasarle un parámetro a nuestra función, el cual va a ser el ID. El ID va a ser number. Aquí no tenemos ningún formulario que revisar. Aquí vamos a definir una variable. En vez de borrar va a ser delete in progress. Que va a empezar en falso. Para el error vamos a cambiar el mensaje. En el caso de que algo estuviera mal, vamos a definir el message service. Por ahora lo que vamos a pasar es aquí el método delete y le vamos a pasar el ID. Aquí esto no era aquí, era aquí. Y aquí no vamos a navegar a ningún lugar, sino que cuando se acabe de hacer lo que es el delete vamos a volver a obtener todos nuestros libros. Y vamos a poner nuestro método que acabamos de hacer en el botón. Vamos a revisar si funciona. Vamos a borrar el libro 2. Y como vemos ya tendríamos completo el CRUD, tanto editar, borrar, crear y actualizar. En el próximo video lo que vamos a hacer es trabajar sobre la interfaz para que quede un poco más agradable. En este momento lo que hicimos fue lo básico para que funcione nuestro CRUD y el video no se extienda tanto. Antes de terminar el video me di cuenta que no apareció el TOAS al nosotros borrar porque seguramente no tenemos aquí importado el TOAS ni definido. Vamos a pegarlo en esta parte y nosotros al momento de borrar ya tenemos lo que es el libro eliminado. Hay que cambiar ese mensaje para que no diga guardado, sino que diga que se ha borrado. Pondremos aquí correcto y ahora nos saldría cuando uno de nuestros libros sea eliminado. Vamos a realizar unas mejoras básicas un poco rápido. Lo que podemos hacer es primero quitarle el text decoration a lo que serían nuestros elementos de Anchor para que queden como un botón de PremNG. Vamos a crear un libro. Y también vamos a darle un espacio a lo que sería nuestro libro para que no esté tan junto con lo demás. Por lo que vamos a definir aquí un div de tipo, vamos a decir que con la clase flex. Vamos a decir que es un flex column. Y vamos a darle un gap de 2. De esta forma esto se estaría separado. Aquí le vamos a indicar un width max content para que nuestro botón no ocupe todo, sino que solo lo del contenido. De esta manera estamos un poco mejor. Este botón también hay que revisarlo y añadir un poco de descripción a esto. Vamos a poner aquí páginas y precio. De esta forma vamos a revisar. Está un poco mejor. Y aquí lo que vamos a hacer con este es quitarle el width full que traía por defecto y este también.
para que los dos botones tengan el mismo tamaño. El gap de 3 es demasiado, le vamos a dejar en 2. Aquí estamos un poco mejor, vamos a añadir otro libro para seguir viendo que esté correcto. Y lo que vamos a hacer es que nuestros libros se vayan para la derecha y no para abajo como está haciéndose ahora. Entonces, antes de empezar nuestro for, vamos a poner un div. El div va a ser de class flex. Vamos a poner un gap de 2 y le vamos a dar un flex grab para que cuando ya no tenga espacio los libros empiecen a pasar para la parte inferior. De esta manera vemos que está muy junto, vamos a darle un poco más de espacio y ver cómo se ve. Y aquí tenemos un poco mejor lo que es organizada nuestra interfaz. Nos falta un detalle y es que vamos a quitar el toas de estos componentes para utilizarlos en un único componente que sería el app component, el componente que contiene todos estos. Aquí ya no es necesario que tengamos el toas, por lo cual lo vamos a borrar y de igual manera lo vamos a borrar del home. De esta manera lo que podemos hacer es aquí en nuestro add component pegar lo que sería el toas e importar el módulo correspondiente. Ahora nos vamos a dar cuenta que nosotros al editar un libro y guardarlo, ahora sí aparece la operación de guardado correctamente aquí y de igual manera sí lo borramos. Eso sería todo por este video. Con eso tendríamos un ejemplo de un CRUD básico en lo que sería Angular. En posteriores videos vamos a ir mejorando todos estos, tanto en lo que es la API como la parte del frontend, para ir añadiendo nuevas características y mejoras que puedes aplicar tú en tus códigos.